Ayer el gobierno anunció otra medida para intentar recomponer los salarios que, tan castigados vienen de estos 4 años, los últimos 2 años del macrismo que cayeron en picada y estos 2 años de Alberto Fernández en los cuales cayeron entre el 4 y el 5% en términos reales. Lo de Macri había sido 20% que se sumó a las pérdidas del principio de su gobierno. Bueno, es una buena para los que ganan entre 50.000 y 115.000 pesos. Digo que es una buena porque, va a ser un refuerzo importante. Los que cobran el salario familiar, que a esos me refiero, van a verlo duplicado a partir de octubre. Son cerca de, un poquito más de 2 millones de trabajadores y trabajadoras los que cobran el famoso salario familiar y también los monotributistas que lo perciben hasta la categoría D se les va a pagar, son los que justamente facturan hasta 115.000 por grupo familiar. Los trabajadores y trabajadoras con ingresos de hasta 78.000 pesos brutos van a percibir un adicional de 5.000 pesos por niño, niña o adolescente que tengan a cargo, con lo cual para los que tengan 2 hijos, por ejemplo, van a pasar de percibir 10 lucas de salario familiar a 20 lucas, redondeando, en realidad son 10.000 y pico, pasan a 20.000 y pico, y los que perciben algo más de salario, y que por eso tienen un salario familiar un poco menor, de 3.000 pesos, por ejemplo, van a percibir el doble. Van a percibir 6.000 si tienen 2 hijos y van a percibir 13.000 si tienen, si cobran hasta ahora 3.000 porque tienen un hijo van a cobrar 6.000 y si cobran 6.000 y pico porque tienen 2 hijos van a cobrar 13.000 y pico. Esto es una recomposición salarial, o sea, una guita adicional que va a haber en el recibo de sueldo, que al Estado le va a costar 14.000 millones de pesos por mes. Los cronogramas de cobro se van a anunciar en los próximos días, pero no hay que hacer nada, no es que vos te tenés que anotar. Te aparece directo en el salario, así como te aparece el salario familiar, te va a aparecer este refuerzo del salario familiar. Los niños y niñas alcanzados son más de 3 millones. Porque a estos 2 millones de empleados o empleadas y monotributistas les corresponden más de 3 millones de hijos e hijas. Y a ellos, la verdad, les hacía falta este refuerzo. ¿Por qué? Y bueno, porque hasta ahora había habido mejoras para distintas franjas de la pirámide social, pero no para estos trabajadores de menores ingresos. Sí, ya habían tenido un alivio los que ganan hasta 175.000 pesos porque se les había eliminado el impuesto a las ganancias. Los que estaban entre 100 y 175 dejan de pagar el impuesto a las ganancias. Los que están arriba de eso, se presupone que no lo necesitan, que están en una situación algo más holgada, y los que están debajo de eso, los de la asignación universal por hijo, ya habían tenido el plan alimentar y el refuerzo de la tarjeta alimentar que salió durante este año cuando se recrudeció el aumento de los alimentos. Lo que pasa es que esto es parte de un plan que viene a enmendar un problema muy serio. Entonces, parece quedarse corto en general. El plan Platita, que a mí me gusta mucho llamarlo así, después de que Daniel Goyan dijo que hacía falta, que no era lo mismo una campaña como la que se vivió en Las PASO si hubiera habido más platita en el bolsillo de la gente. En realidad Goyan, acuérdense, dijo que una señora en un barrio le había dicho esto, que con más platita en el bolsillo habría caído distinto la foto incluso del cumpleaños de Olivos. Pero más allá de eso, es algo que lo grafica muy bien. Hace falta esa platita en el bolsillo y el gobierno, cuando sintió la derrota de las PASO, aquella debacle política, aquella crisis que después se convirtió incluso en una crisis institucional por el quilombo interno que estalló, empezó a poner en marcha. La cuestión es que este plan Platita todavía no llega a levantar vuelo del todo. Estos 14.000 millones de pesos mensuales que va a gastar ahora la ANSES se suma a
2.500 millones de pesos que ya había anunciado la ANSES que iba a gastar en el plan de jubilación anticipada. Vieron esto de los que tienen más de 60 años, los que tienen más de 30 años de aportes y no llegan a la edad jubilatoria todavía, la mayoría varones, se van a poder jubilar y ahí va a haber un gasto de plata. También el bono a jubilados de 6.000 pesos, que tiene, eso sí, como son muchos los jubilados, tiene un costo para el fisco de 25.000 millones de pesos. La suba del mínimo no imponible, que benefició, como les dije, a los de clase media alta, los que están hasta 175.000 pesos de sueldo, que ahora no pagan ganancias, a ellos van 15.000 millones de pesos, que ahora el Estado deja de percibir y que va a gastar en ellos. Está el programa Mi Pieza también, que está destinado a los sectores más humildes, pero que va a insumir solamente 2.000 millones de pesos. Está también la moratoria y la condonación de deudas fiscales para monotributistas, que va a costar 28.000 millones de pesos. Y está la suba del salario mínimo. La suba del salario mínimo que impacta mucho en el programa Potenciar Trabajo. Impacta también el seguro de desempleo, que está atado al salario mínimo vital y móvil, y en ese caso le va a implicar al fisco una erogación de unos 8.500 millones de pesos. Lo que falta es algo masivo para los que percibieron el IFE el año pasado, el ingreso familiar de emergencia. Hay quienes decían que se venía ahora un IFE selectivo para los que quedaron afuera de los beneficios estos adicionales de la asignación por hijo, por ejemplo, porque no tienen hijos, pero que tampoco tienen un empleo en blanco para percibir esta mejora que anunciaron ayer en el salario familiar, que tampoco pagan ganancias, porque tampoco son de los privilegiados que están arriba de 200 lucas y que pagaban ganancias, entonces tuvieron el alivio. Para ese sector, para los que todavía están caídos de la asistencia que hubo durante la pandemia y que sufrieron mucho el impacto económico de la pandemia, todavía falta un incremento. Hoy Axel Kicillof, ahora lo vamos a ver en detalle en el noticiero, anunció un programa para subsidiar viajes de egresados para los jóvenes que no se pudieron ir de viaje de egresados durante la pandemia, los de la secundaria, hasta 30.000 pesos por alumno para viajes adentro de la provincia. Y esto lleva a algo muy interesante que destacó un informe de ACM, la consultora de Javier Alvaredo. El informe es de anteayer y analiza el paquete fiscal post-paso sin contar el anuncio de ayer, obviamente, porque salió antes de esto. Pero algo que muestra, que me pareció muy interesante, es que si bien en términos de guita, o sea, en términos agregados, todavía el plan Platita viene bastante, ¿cómo decir?, bastante amarretón, viene en un 0,3% del PBI, cuando uno especulaba por la carta de Cristina, por la discusión que había, que iba a totalizar cerca del 1% del PBI, pero lo que muestra es que está especialmente destinado al rango etario de los más jóvenes. Una buena parte, dice este informe, del gasto extraordinario anunciado en el paquete fiscal está destinado al programa, al rango etario más joven. Esto incluye, por ejemplo, el programa Te Sumo, el programa para que contraten las pymes y las empresas en general, chicos y chicas de menos de 25 años. Pero destaca además que esto es una forma de responderle a la demanda insatisfecha que se plasmó en las urnas. Porque cuando uno ve, y se ve que hicieron este ejercicio en el gobierno, cuando uno ve el voto joven, se da cuenta de que le fue mucho más esquivo al oficialismo de lo que habían especulado que iba a ser. Porque siempre el peronismo, y especialmente el kirchnerismo, creyó que en el voto joven se asentaba una de sus principales fortalezas. Bueno, eso no fue así en las PASO, y ahora estas primeras medidas de auxilio van a asistir a ese fragmento de la población. Lo que se permite prever también en base a lo de ayer, sin que lo diga este informe, es que los que ganan en el mercado laboral formal, los que ganan esta guita, los que ganan menos, son los más jóvenes también. Entonces es lógico que a ellos intente atender
este doble salario familiar que les va a llegar con un objetivo, por un lado, de recuperar votos, pero con el otro objetivo que es muy atendible, que es también revivir la economía. Una economía que está frenada en seco, ayer lo confirmó el INDEC. No es que rebota de por sí, mejoró respecto de niveles prepandemia en la construcción, en la industria, pero ya empezó a agotarse a mediados de este año esa recuperación, justamente porque faltaba esta platita en el bolsillo. ¿A quiénes va a llegar el resto del plan platita? Bueno, es la pregunta que nos vamos a responder en las próximas semanas, hasta el 14 de noviembre, pero lo bueno sería que llegue a esos que perdieron, que digo, todavía están afuera, que no pagan ganancias, que no tienen salario familiar, que no perciben tarjeta alimentar, que no tienen doble asignación por hijo y que por ahora siguen colgados del pincel.